Padre Pío que dice, cuando asista a un pobre, asista a Jesucristo. Y si este pobre se enfermo, asisto doblemente a Jesucristo. Pero si yo lo hago por humanidad, si yo no elevo mi mente a Dios, si lo hago solo por compasión, la cosa queda en la tierra. Hay que mirar a Cristo en el que sufre, en el que está presente a nosotros. Luego el tema que hoy en el auto sea el tema de esta tarde, amor a Dios. Es muy descuidado ahora el amor de Dios. Ojalá tuviera yo el amor que predico y deseo tenerlo. Porque si no amo a Dios, soy un desgraciado. Y si tú no amas a Dios, eres un desgraciado. ¿Cómo se hace amar a Dios? Se le dice con los labios movidos por el corazón. Aunque nuestro ser parezca una heladera, Dios mío, yo te amo. Este es amor de Dios, porque está movido por la gracia de Dios y la buena voluntad. Se ama a Dios cuando se hace todo lo que se hace por amor de Dios. Se ama a Dios especialmente en el dolor. El dolor es un momento en el cual se levantan dos sentidos en el alma. El sentido de doblegarse como una fruta madura sobre sí misma y el sentido de erguirse como un Satán contra Dios. El primero dijo, Señor, tú me lo has dado, tú me lo has quitado, bendito sea tu nombre, como decía Job. Y el segundo, ¿por qué Dios me hace sufrir? Y se llegó a verdaderas blasfemias que son ilógicas. ¿Qué mal hice yo? ¿Por qué Dios me hace esto? Yo no robé, yo no violenté, yo he sido siempre una criatura buena. Y yo le preguntaría a esta criatura, hombre o mujer, ¿confesaste una vez por año? ¿Estás a lo menos en gracia de Dios? Reza a tu papá, que es el papá que está en los cielos. ¿Y cómo tiene la osadía de decir que Él es bueno? ¿Cómo tiene la osadía de decir, ¿por qué Dios me atormenta? Sin pensar que el Señor, cuando manda un dolor, no siempre es por castigo. Cuando vimos al Padre Pío encarcelado, prácticamente encarcelado, tenía el comedor común, es cierto, pero no tenía ni la iglesia común, tenía que rezar la misa en un cuartito, en un cuarto. No podía ni asomarse a la ventana, le prohibieron hasta de llorar. Esto no se ve de ningún santo que le hayan prohibido de llorar. Y él obedeció y no lloraba porque se lo habían prohibido. No podía hablar con nadie. Le limitaron el tiempo de las confesiones, los minutos de las confesiones. Y él todo lo sufrió y todo lo ofreció a Dios. Nunca dijo, y él podía decirlo, ¿por qué, Señor, a mí me haces esto? Él con verdad podía decir, yo no tengo pecados, y los pecados que tuve ya los confesé, ya los expié, y expié también los pecados de los demás. ¿Por qué me hace sufrir? Esto nunca lo dije. Él recibía el granizo como una planta cargada de fruta, lo recibía con paciencia, es Dios que lo manda, bendito sea el hermano granizo sobre de mí. Y así se hacen los santos. Se ama a Dios, especialmente cuando se levantan los ojos y mientras el párpado superior se abre mirando el cielo, el párpado inferior está cargado de húmedo y caen las lágrimas en las
mejillas y encubren el vestido y caen en el suelo. Este es amar a Dios, este es amar a Dios. Señor, hágase tu voluntad. Amar a Dios esforzándonos, si fuera posible, en cada momento, en cada instante del día, estar unidos al Señor. En todas las obras, ver la mano de Dios y decir siempre, Señor, hágase tu voluntad. Y el otro ramo de la carta que me leyeron hoy en el auto era el amor del trono. Mirad cómo se aman, decían los paganos cuando contemplaban a los primeros cristianos. En estos momentos, en los cuales también en el clero regular y secular hay un fermento, es la lucha del demonio contra Dios y es la lucha de Dios contra el demonio. La victoria será siempre de Dios, no hay nada. He leído con un consuelo inmenso que se levantó en Fabriano, un pueblo de Ancona, una comunidad de capuchina que quiere ser tal como era en 1529, pero conformados al concilio, a todas las leyes de la Iglesia, viviendo el día de hoy. Pero lo que quiero decir en este programa de vida aprobado por la Orden y aprobado por la Iglesia, está escrito, queremos que la gente no diga viéndonos qué santos son, pero que digan cuánto se aman entre sí, qué caridad bella que hay entre sí. Y la caridad se ve especialmente en los caracteres contrarios, en los caracteres antagónicos. Algo más en los caracteres hostiles. Algo más en los caracteres verdaderamente enemigos. Cuando tú tienes que encontrarte con uno que tú sabes que te odia, que tú sabes que te tiene envidia, que tú sabes que te quiere achicado, más que achicado, aplastado, aniquilado, que estaría contento que tú te desaparecieras del mapa de la historia y de la vida. Cuando tú te encuentras con uno que no te ama, algo más, con uno que te odia, ahí entonces se presenta un hombre del cabello rubio y largo, de la barba luenga y rubia, y te dice una palabra: amad a vuestros enemigos, rezad por ellos, perdonad. Y os voy a dar una balanza, en una palabra, en un platillo de la balanza poned vuestros pecados, en el otro platillo voy a poner vuestro perdón a vuestros hermanos, y perdónanos nuestras deudas, un platillo, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es el cristianismo. Pero perdonad la comparación y la frase que voy a decir. Estoy en una reunión cuya totalidad, me equivoqué, cuya pluralidad es de mujeres. Falta el mujerismo, el muliebrismo, falta el elemento muliebre. Y el Señor lo quiso entre nosotros, y lo quiso en la Iglesia. Quiso darnos una mujer, la más humilde y la más alta de todas las criaturas, el término fijo del eterno consejo. Quiso darnos a María Santísima. Habréis notado que cuando uno se aleja de la piedad, que cuando uno se aleja de la Iglesia, que cuando uno se aleja del Espíritu, mucho más cuando uno se aleja de la santidad,
empieza a alejarse de la Virgen Santísima. Y que cuando uno se convierte a Dios, se convierte a la virtud, se convierte a la ascesis, se convierte a la mística, se convierte a la santidad, más está unido a la Virgen Santísima. ¿Qué oración más monótona y humanamente hablando podría decirse más estúpida, humanamente hablando, que el rosario? Repetir por 50 veces la misma oración, y sin embargo nos vimos a los papas que exhortan a rezar el rosario. Nosotros vemos a los buenos fieles que rezan el rosario. Nosotros vemos a los santos que rezan el rosario. Y nosotros vemos a la Virgen Santísima en Lourdes y en Fátima con el rosario en la mano. Desgrande el rosario y nosotros podemos oponernos al Papa, oponernos a los buenos, oponernos a los santos, oponernos a la Virgen Santísima. Ah, no, para mí vale más la voz de los que se acercan a Dios, de los que están con Dios, de aquella que es la más santa entre las puras criaturas, que escuchar la voz de los que se alejaron o que se alejan de Dios. Recemos el Santo Rosario. En la carta que me leyeron en el auto, decía que el Padre Pío exhortaba el rosario individual, familiar y público. Volvamos a esto e iremos bien. Hermanos y hermanas, demos una mirada a la iglesia. Yo salgo ahora de un retiro espiritual y me hice este concepto, que no todo está perdido. Cuando en Atenas había la corrupción y no encontraban los senadores de allá, areopagitas, no encontraban el remedio para esto. Una areopagita trajo una manzana podrida y dijo, ¿qué es esta? Y dijeron, ¿no eres ciego? Es una manzana podrida. ¿Y qué hay que hacer con esta manzana? Tírala. Y cuidado no tirarla en un montón de manzanas que corrompa las demás. Dice, no, yo ni la pongo con las otras manzanas ni la tiro. Sacó un cuchillo y la cortó en el medio. Mirad de que estas semillas están sanas, bien sembradas, producirán manzanares muy buenos y de ahí vendrán manzanas muy buenas. Estamos en esta época. Si miramos el Concilio de Trento, veremos que ha producido la revolución, ante todo, a las órdenes religiosas, que ha sido, si no la causa, a lo menos una causante de la reformación del pueblo. Y en segundo lugar, el fomento de la reformación del pueblo. Pero no lo hizo inmediatamente. Lanzó la semilla, la tiró la semilla en la tierra labrada y pasaron 25, 50, 100 años. Lleguemos hasta San Vicente de Paúl con sus últimas reformas tridentinas. 2 siglos, 3 siglos, pasaron estos tiempos, pero el fruto se ha producido. El Concilio Vaticano II es un tesoro de santidad. Dimos tiempo que desarrolle. El documento queda. Las falsas interpretaciones caerán. Dios nos mandará grandes santas. ¿Habéis notado cómo el Señor, antes del concilio, durante el concilio y después del concilio, ha enviado a nosotros
Y para hablar de uno solo, a la palabra santo digo en el sentido humano, no en el sentido eclesiástico. Hay enviado el coloso del Padre Pío, reconciliar, conconciliar, posteconciliar. Y su mente ha sido siempre y en todo lugar con la Iglesia y por ende con el Papa, siempre unidos al Papa. ¿Quién nos dice que vosotros, pequeño rebaño, de unas 17 personas, no seáis la semilla de esta manzana podrida que hará brotar manzanares y buenas manzanas en la Iglesia? ¿Cómo se hará? Volvamos al tema, amar a Dios, desaparecer nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente, si el grano de trigo no muere, no da fruto. Si muere, da mucho fruto, 30, 60, 100%. Si uno va y predica a sí mismo, se acabó. Si quiere lucirse, se acabó. Si quiere hacer ver su intelectualidad, se acabó. Si quiere hacer ver su espiritualidad, se acabó. Tiene que morir. Entonces sí, nuestro sepulcro, nuestro ataúd será una cuna. Ahí, en ese sepulcro transformado en cuna, tendremos la nueva generación de alma santa que yo la espero antes del fin del mundo, a formar el ejército que irá al encuentro de Cristo y lo clamará: ven, oh Cristo Redentor, Rey triunfador del mundo. E iremos con la cruz en las espaldas, el rosario en la mano, no en señas de triunfadores, no en señas de almas que andan libres, sino en señas de almas que quieren servir a Dios. No gritando con Lucifer, non servio, no quiero servir, sino en el sentido evangélico, quiero servir a mi Dios. Y más uno es grande, más tiene que ser servidor. Si alcanzaremos esto, alcanzaremos la santidad. Saber por qué el Padre Pío lo llevaron preso. Miren, no lo llevaron preso. La autoridad competente le dio una especie de prisión, de estar encerrado en un cierto lugar de su convento, de no asomarse a la ventana que da al pueblo, de no penetrar ni en la iglesia del pueblo, etcétera, de celebrar la misa en un cuartito, en un cuarto. Era una verdadera prisionía, y la autoridad eclesiástica competente hizo muy bien a darle este castigo, porque había sido informado de personas autorizadas de deficiencias y hasta de crímenes cometidos por el Padre Pío. Si pensamos que nuestro Señor Jesucristo fue acusado de blasfemo, de violador de la ley, de loco, no nos maravillaremos que acusen a los demás. Las personas acusantes eran autoritarias y de autoridad. La persona condenante lógicamente tenía que creer a estas personas, pero el día que se convenció que era una calumnia, ha reparado y ha quitado el
padre Daniel, es un hermano Daniel, es lego. Pero eso no quita nada, ¿no? Es un hijo de Dios y es un religioso como un sacerdote. Había muerto y había sido ya amortajado, encubierto con lienzo y todo. Había quedado muerto 4 horas cuando, como narró Campanini en el teatro de nuestra casa, en público, le apareció el Padre Pío y le dijo que se levantara y él se levantó. Está fijo en el convento de Cerignola, pero según la carta que me leyeron en el auto hoy, ocasionalmente se encontraba en San Giovanni Rotondo cuando dio el programa de vida que el Padre Pío daba a los que querían ser santos: amor de Dios, amor del prójimo, devoción a la Virgen. Nosotros tuvimos una reunión con el padre director, el padre Taccone, ¿no? Y una persona del grupo preguntó si los padres estaban todos autorizados a perdonar ciertos pecados. Y el padre Taccone dijo que no todos los sacerdotes podían perdonar los pecados, por ejemplo, el aborto. El padre Taccone no habló con los tacos, sino que habló con la cabeza. De manera tal que dijo la verdad. Hay pecados reservados al obispo y aún después del concilio hay algún pecado reservado al Papa. Muchos pecados, todos los pecados reservados al obispo, tienen el poder de perdonarlo los frailes mendicantes, por ejemplo, franciscanos capuchinos, carmelitas y qué sé yo. Pero son de sí reservados. Y luego el padre contestó bien. Se pone el alma en gracia de Dios, pero para quitar las penas, que ordinariamente es la excomunión, se acude a quien hay que acudir, al poder competente que ordinariamente es el obispo. Pero si esta persona, no sabe que es un hombre artesano y se acude a un sacerdote franciscano carmelita para que le perdone, y después el obispo dice, bueno, tienen que ir al obispo, el sacerdote dice, tienen que ir al obispo, y él dice, no, gracias que he venido a confesarme, para mí está perdonada. Si uno ignoraba la excomunión, no incurrió en la excomunión, porque hay en las excomuniones si quis sciens volens, que significa si alguno sabedor y queriendo. Yo sé que haciendo, usando el término que usó usted, haciendo el aborto que es excomunión, bueno, no importa, lo hago lo mismo, incurre la excomunión. Si uno sabe solo que es pecado y gran pecado, y esto lo sabría también una bestia, es una cosa tan natural que matar a su hijo es un pecado. Si sabe solo que es pecado, pero ignora que es excomunión, no incurre la excomunión. Ahora, si va a confesarse con uno que no tiene el poder de darle la absolución de la excomunión, no tiene la absolución de la excomunión. Si va uno que tiene este poder, la alcanza y ya está. Por ejemplo, va a un sacerdote franciscano capuchino y le dice, padre, cometí aborto, y el padre no le da la absolución de la palabra aborto, pero en la palabra de la absolución dice, yo te asuelo del vínculo de excomunicación, etcétera, entra esto también. A ese da siempre aparte esta, ¿no? Pero si no la diera, entra en el común. Si no le da la absolución,
queda la palabra de Jesús que dijo: los pecados que detendréis serán detenidos, los pecados que perdonaréis serán perdonados. Y hablaba eso. Pero yo preguntaba eso, padre, porque esa persona que hizo la pregunta, si se fue a confesar, el padre no le dijo que no le volvía a perdonar sus pecados, porque a raíz de eso surgió la pregunta, padre. Ella preguntaba que sobre el padre Juan que había dicho que no todos podían perdonar, no todos los sacerdotes podían perdonar ciertos pecados, pero si esa persona confesó y estaba en la creencia de que estaba perdonada, ¿queda así nomás? Le contesto, yo dije que los mendicantes tienen el poder en cuanto a estos casos de los obispos, pero que no dije que no lo tienen los demás. Ordinariamente el obispo lo da en casos limitados a todos los confesores. Si uno recibió la solución, váyase tranquilo. Si una mujer dice cometí aborto, si un hombre dice cometí aborto, porque el marido que es consciente hace el mismo aborto que la mujer. Si uno dice yo cometí aborto, el padre escuchó y le da la penitencia, el alma vaya tranquila, porque legítimamente debe suponer que el padre, si la absuelve, puede absolverla. No, que los otros días leí en el diario que uno de estos sacerdotes quedó excomulgado por la autoridad eclesiástica, no sé en qué provincia, una de las provincias del norte me parece, y entonces todos los que asisten a los oficios de ese sacerdote están excomulgados. Y el que no sabe, padre. Ya dije que para incurrir la excomunión se precisa la palabra sciens volens, sabiéndolo, siendo sabedor y queriendo hacerlo a pesar de ser sabedor. De manera tal, ahora, cuando el obispo excomulgó y prohibió asistir a la misa de este excomulgado, cada cristiano, cuando él empieza la misa, tiene que decir, tiene que escaparse o hacerlo escapar a él. Es mejor quedarse sin misa el domingo que sentir la misa contra la voluntad de la Iglesia. En estos dos casos prevale la abstinencia de la misa a la contrariedad a la voluntad de la autoridad eclesiástica. El que se confiesa con un excomulgado, si el obispo le suspendió el poder que es de jurisdicción, de sí la confesión sería inválida, pero si está hecha en buena fe, vale, porque hay el dicho canónico supplet ecclesia, suple la autoridad de Dios por medio de la Iglesia. ¿Cómo? Con la consagración. ¿Y bueno la consagración? Sí, para mí sí. La pregunta hecha entre cortadas de varias personas, pero a fuerza de cortadas se llega a la calle asfaltada, es si vale la consagración de un sacerdote excomulgado. Sí. Si Judas en el momento que se ahorcaba hubiera consagrado, valía su consagración. Y voy a narrar un hecho que me fue narrado, no lo leí. Creo en Barcelona, un sacerdote indígena fue condenado a la muerte. Mientras lo llevaban al patíbulo, consagró un carro de pan. Fue elevada la cuestión a Roma y Roma contestó: se ha dado a comer a niños inferiores de 7 años. Eso es, consideró válida la consagración, y es válida, porque él tenía intención de consagrar, aunque su intención fuera satánica, pero validera, voluntaria.
luego consagró de veras. San Pablo, y no sus demás. San Pablo dice en una de sus epístolas, si no es San Pablo, a lo mejor estoy equivocada, uno de los otros dos. Nadie vio a Dios. Dice eso San Pablo en una de sus epístolas. Si no es San Pablo, San Pedro es uno de los... Nemo vidit sí. Escrito está en la Sagrada Escritura. Y esto significa que la esencia de Dios... O en el Antiguo Testamento, sí. Bueno, que la esencia de Dios no se ve, pero se ve Dios. San Juan o San Pablo, tampoco yo estoy seguro, pero que sea San Pablo, dice, ahora lo vemos en un espejo y como en un enigma. Entonces, cuando estaremos en el cielo, lo veremos viso a viso, cara a cara, directamente. Y ahora la esencia de Dios la contemplamos por enigmas. En el cielo lo veremos cara a cara. Perdón, Padre, pero Cristo es Dios. Otra cosa es ver a Cristo, otra cosa es ver a Dios. Otra cosa es ver a Fray Antonio y otra cosa es ver el alma de Fray Antonio. Yo tengo cuerpo y alma, lo que me ven en mí es el cuerpo. En el alma por el raciocinio, la memoria, entendimiento y voluntad, pero lo que ven en mí es el cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo se reveló en su divinidad de la transfiguración. En este momento, caído en un sueño, en un éxtasis, vieron a Dios, vieron a Jesús transfigurado. Este transfiguratus est ante ellos. Su cara era como un sol, sus vestidos blancos como la nieve. En una palabra, apareció en su divinidad. Ordinariamente iba vestido como con su manto, con su capa y nada más. Vieron lo que concedió ver, vieron algo de la divinidad en él. Lo que aparecía en Jesús. Entonces estaba en éxtasis. El santito me dice que vio la Santísima Trinidad, pero en este caso, explícalo como quiere, yo no sé explicarlo, pero son dones especiales. En este caso el hombre, San Pablo mismo, en este caso que dice usted, que creo que sea en la carta de Gálatas, dice, si en el cuerpo, si afuera del cuerpo, yo no lo sé, lo sabe Dios, y Él sabe si estaba en el cuerpo, si su alma había sido robada fuera del cuerpo, y luego restituida al cuerpo, no que hubiera muerto, pero raptada. Raptus est, fue robado. De manera tal que cómo sucedió esto, pero aquí se habla, el hombre viviente naturalmente no ve la divinidad, aunque vea Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. En él ve los efectos de la divinidad, pero contempla la humanidad. Como yo soy verdadero cuerpo y verdadera alma, pero nadie ve el alma en mí aunque la interprete, pero todos ven en mí mi verdadero cuerpo. La conferencia episcopal de Holanda, en este momento, la cuestión del celibato, ahora, ¿qué efectos tiene? Tiene efectos para Holanda, pero no está aprobado por el Santo Padre. ¿Cómo es? No es una conferencia episcopal, no, yo digo, para los de Holanda tiene algún efecto. La conferencia episcopal tiene efecto en cuanto está enchufada con el Papa. Cuando saca el enchufle, no tiene más ninguna fuerza. En el momento de la misa, en el canon número 1, dice
dice por los obispos ortodoxos, eso es que están unidos con el Papa. Los que están separados no tienen más ninguna eficacia. La autoridad suprema es el Papa. Tiene autoridad de todos los obispos en cuanto el Papa no se opone. Si es contra la voluntad del Papa, no. Pedro es el jefe. Los demás también gobiernan la iglesia, pero nunca contra Pedro, siempre con Pedro. En Holanda también hay una resurrección grandísima para el bien, ¿no? Si todos los obispos, que no sean todos, se habla especialmente de un gran teólogo, que, no sé, digo gran teólogo, grande por el nombre, ¿no? También el demonio es grande en su maldad. Si los obispos de Holanda dijeran una cosa contra del Papa, vale cuánto si lo dijeran todos los obispos del mundo contra Pedro. Tú eres Pedro, dijo Jesús, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra de ella. Pero recemos para que también los obispos de Holanda, que no estuvieran conforme en todo, se vuelvan al pastor de la iglesia, que es el Papa. Acordémonos bien. Para mí un teólogo, para mí un obispo, para mí un cardenal que dice algo contra del Papa, distinto del Papa, ya es un ramo lindísimo de un árbol, pero cortado del árbol. Está dentro de la humanidad. Dígame. ¿Por qué el clero, la cristiandad, el clero, el Papa, que no se que todos dependemos de Dios en la tierra para mí, por qué no excomulga a los productores de guerra, a los fabricantes de armas, a los que producen las guerras nativas? Este castigo, la excomunión. La pregunta que hace esta mujer, no sé si señora o señorita, abuela, luego señora, pero sobre todo hermana, hace ver la llaga que tiene en su corazón, y que no está solamente en su corazón, sino en el corazón de todos. El predicador de ejercicios, y los ejercicios los acabé ayer, nos hizo ver que el mundo está alarmado, especialmente el hombre que sabe pensar, porque su vida y la vida de la humanidad está colgada por un hilo, por un pelo de cola de caballo. Y esta es la espada de Damocles, como se dice, sobre de nuestra cabeza, que es la bomba atómica, de la cual hay una plurificación, una fabricación extrema. Bastaría la 10ª parte para destruir toda la humanidad, y sin embargo siguen fabricando. Esto es cierto. Luego explica la pregunta muy lógica de la señora abuela. Acá, siendo abuela, tuvo hijos y tiene hijos de sus hijos, y es enemiga de la guerra. Creo que no hubo ningún papa que haya gritado tanto contra la guerra, sea en los miércoles, sea en los días de Navidad, sea en sus encíclicas, cuanto Pablo VI. Y por esto hizo el viaje a Washington, y por esto clama para impedir la guerra. Por esto hizo el viaje en África, para impedir la guerra. Ahora la pregunta es distinta. ¿Por qué no da excomunión? Y ante todo, muchos de los
que hacen la guerra y quieren la guerra no pueden ser excomulgadas. La excomunión se da a los católicos. Muchos son comunistas y excomulgar a los católicos y dejar a los demás sería fomentar no la guerra, sino la víctima, a ser víctima. Y además el padre no siempre acude al cuchillo, ni tampoco al bastón, ordinariamente acude a la exhortación. La madre, el argumento ordinario es el argumento manual, dar unos golpecitos en partes inocuas, y cuando esto no es suficiente, a llorar para alcanzar lo que quiere. No acude a amenazar. ¿Sabe lo que sí excomulgar? Significa, mándete fuera de la iglesia y estás a la puerta del infierno. Esta es la última arma que se puede usar. El Papa prudentemente hace lo que puede. Además, lo malo no está en el arma. Lo malo está en el uso malo del arma. Voy a dar un ejemplo práctico. Espera un rato. Si Argentina no tuviera armas y Brasil, Uruguay, Paraguay, Norteamérica tuvieran armas, Argentina, el día que menos lo piensa, con todas las razones políticas, históricas, humanas que tiene, desaparecería, no del mapa, sino que el mapa en el mapa de Norteamérica se pondría una estrella más y nada más. Y el verdadero motivo es porque no tiene armas. No se sabe defender. El refrán, si quieres la paz, prepara la guerra, es impío. Pero si quieres defenderte, prepárate, esto es cierto. Si uno va contra otro que viene con el revólver y va sin armas o va con un cuchillo, va a la muerte. O si quiere abreviar la carta, toma el 76, vaya a la chacarita y se acabó. Porque cambia aspecto, de manera tal que el mal no está en las armas, el mal está en el uso especialmente diabólico de las armas. ¿No? Yo digo que la guerra nació con la humanidad, mientras había la humanidad y la guerra, ¿no? Porque hubo la guerra de los 100 años, la guerra religiosa. Rey dijo algo de verdad. La guerra no nació con la humanidad, podría decir la guerra nació con el pecado original. Y la primera guerra fue un duelo, doble guerra, y no era tampoco duelo porque era un homicidio. Caín que mató a Abel. La guerra de 100 años vino 67 siglos después, en 1700 más o menos, sí. Y la guerra de los 100 años no era tanto por la religión cuanto por la política de sucesión. Pero este es otro caso. Pero hubo guerra de religión, tanto en Inglaterra como en Alemania, ¿sí? ¿Y qué decía usted? En Francia también, los hugonotes contra... En una palabra, la política siempre es política. La política de Richelieu, la política de Mazarino, era confirmar el rey, el poder real. La ley soy yo, el rey es la ley, más o menos era esto. Y no querían el predominio de un poder ni católico ni calvinista. Y en la guerra de los hugonotes no entra tanto la religión cuanto el poder político. Tanto es cierto que el Papa supo esto después que había concluido y se lo habían pintado como la defensa del rey de una conjuración. Hizo cantar el Te Deum, pero cuando supo la cosa como era, no la aprobó. Padre, las personas que se llaman o se dicen videntes o sensitivas, y hay un ejemplo, ese profesor Cobán del Corriere de Italiano,
Mire, ante todo había una división anterior, hablemos de medio siglo hace, de videntes y no videntes. Los videntes eran los que tenían vista y los no videntes eran los ciegos. Pero ahora con la palabra vidente se entiende los que tienen una vista intelectual, un sexto sentido, una vista de un don especial. Esto no impide que sea cierto. Puede ser que Dios done sus dones naturales a ciertas personas. San Pablo nos habla del don de las curaciones, que especialmente donde faltan médicos, Dios lo concede en abundancia a las personas y a veces ignorantes. En cuanto a la parapsicología, quieren considerarla como ciencia. Me parece pues apurarse demasiado. Tiene ahora más o menos 11 años y medio de vida la parapsicología. Si por ciencia se entiende lanzar una teoría, no es ciencia. La ciencia